¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a una nueva jornada informativa aquí en Televistazo Estelar. Comenzamos con lo más destacado de este día. El reglamento para la designación del reemplazo de Diana Salazar en la Fiscalía trajo otra vez las pugnas en el Consejo de Participación Ciudadana. Los consejeros Verduga y Guarderas protagonizaron una discusión por la aprobación del documento. Patricio Díaz informa qué decidió finalmente el organismo. Las tensiones por la designación del nuevo fiscal general se hicieron evidentes en el Consejo de Participación Ciudadana. No voy a permitir que ningún mamarracho me venga a faltar el respeto en este cuerpo colegiado. El consejero Augusto Verduga, cercano al correísmo, respondió así al consejero Juan Guarderas por las críticas a su proyecto de reglamento para reemplazar a la fiscal Diana Salazar. Guarderas cuestionó que el parámetro para definir probidad sea que no tengan sentencia ejecutoriada. De una postura narco a la Fiscalía General del Estado. Su reglamento permitiría que haya narcopostulantes a la Fiscalía General del Estado. Permítame, yo no le he insultado y tampoco le he interrumpido. El consejero también cuestionó que el proyecto provenga de uno de los precandidatos del correísmo a la presidencia. Estamos ante un abismo mortal de que haya un partido político que controle el concurso de la Fiscalía General del Estado. Mucho cuidado, te crees el adalid de la lucha contra la corrupción y no eres más que un pigmeo del gobierno nacional. Verduga insistió a sus colegas en que el reglamento debía ser aprobado lo antes posible. Sin embargo, le recordaron que este miércoles se incorporó Yasmín Enríquez como nueva consejera en reemplazo de Michelle Calvache y necesitaba tiempo para revisar la propuesta. El consejero no cedió y mocionó las fechas para la elaboración del documento y la aprobación hasta el 30 de agosto. Guarderas y el presidente Fantoni votaron en contra. Las otras 4 consejeras votaron a favor, aunque Enríquez, la nueva funcionaria, aclaró que no se debía poner fecha límite. Sin embargo, considero que en la mesa técnica se puede verificar las fechas para seguir con el procedimiento. Hasta ahora, hay 3 votos cercanos a la línea del correísmo. La consejera Verde Soto los apoyó en las últimas votaciones. Si ella se confirma, tendrán mayoría. Mientras la nueva integrante definirá en las próximas votaciones a qué lado se inclina. Yasuní ITT, el dilema del cierre. El gobierno propone cerrar el bloque ITT en el Yasuní en al menos 5 años y medio. Así lo planteó ante la Corte Constitucional con los argumentos técnicos y económicos que sustentan su propuesta. Según el régimen, no hay manera de que ese bloque se cierre inmediato. Francisco Garcés explica las razones. El gobierno no cerrará el ITT en un año como fue dispuesto por la ciudadanía en la consulta popular del 20 de agosto de 2023. El régimen entregó a la Corte Constitucional su propuesta que consta en un documento de 304 páginas y analiza 3 escenarios. El primero es el abandono inmediato del ITT, pero quedó descartado en el informe. El segundo escenario es la declinación natural de la producción del campo que demoraría 13 años. Y el tercero, que considera viable, es el cierre de pozos durante 5 años y 5 meses, es decir, hasta noviembre del 2029. En ese escenario, el informe establece que el Ecuador dejará de percibir 2.460 millones de dólares y el costo del cierre será de 1.345 millones de dólares. Pero por esta vía, el Estado se asegurará ingresos de 1.120 millones de dólares en los 5 años en los que habrá producción petrolera en el Yasuní. Pero Petroecuador estimó que dejar de explotar el ITT significará una pérdida de ingresos de más de 16.000 millones de dólares hasta el 2034, que es el tiempo de vida útil estimado para ese campo. Según el plan del gobierno, se implementarán mecanismos seguros de cierre y por eso propone la instalación de 2 torres para el taponamiento de pozos. El bloque ITT tiene 261 pozos en producción y el plan contempla que este año se cerrarán 10. En los 4 años siguientes, 48 cada año y el último año los últimos 44. Sin embargo, el gobierno advierte que el trabajo no estará completo porque la reparación ambiental demorará al menos 11 años. El régimen informó a la Corte Constitucional que ya ha suspendido todas las inversiones de producción en ese bloque y pidió una audiencia para explicar el contenido de su plan.
La Corte Constitucional será la que determine si hay o no incumplimiento de su dictamen sobre el cierre del Yasuní en un término no mayor a un año. Fabiola Santana explica cómo será el proceso de seguimiento. Tanto el gobierno como las agrupaciones ambientalistas han pedido a la Corte Constitucional que dé seguimiento al cumplimiento de su dictamen, en el que dio un año término para que se detenga la explotación petrolera del Yasuní ITT. Término que se cuenta a partir de la publicación de los resultados de la consulta popular el 31 de agosto de 2023. El máximo órgano de control constitucional deberá convocar a una audiencia y escuchar a las partes. La fecha para su instalación dependerá de la urgencia que considere la Corte que tiene el caso. Si se instala antes de que se cumpla el tiempo otorgado para el cierre, la Corte puede emitir una resolución que prevenga al gobierno. Pero si se instala después, podría pronunciarse disponiendo hasta la destitución de algún funcionario responsable del incumplimiento. Puede ser desde un ministro de Estado, puede llegar a ser viceministros, subsecretarios y demás funcionarios que estén involucrados en este incumplimiento. Pero como le digo, esta medida solamente llegará si es que la Corte realmente advierte que han existido medidas que pudieron haberse adoptado y no lo hicieron. El año para el cumplimiento de la sentencia no es este 31 de agosto, sino febrero. El gobierno aún tiene 6 meses para terminar la explotación del bloque 43, pero ¿podría la Corte ampliar el tiempo para que el gobierno cumpla el dictamen no en un año como lo dispuso, sino en 5, que es el escenario viable que propone el gobierno? Yo creo que aquí la Corte va a tener el reto de medir la proporcionalidad del tiempo que se plantearía por parte del Ejecutivo en virtud de el daño que se podría seguir ocasionando, porque si se alarga mucho el tiempo, básicamente el dictamen tendría un efecto inútil. Por ahora, tanto el gobierno y ambientalistas están pendientes de la posición del organismo constitucional frente a las acciones adoptadas para el cumplimiento del mandato popular. El gobierno planea atraer inversión privada para incrementar la producción petrolera del país. Según la planificación, la inversión total será de 41.500 millones de dólares en contratos que durarán 24 años. Diego Cuenca describe esas obras. El gobierno busca aumentar la producción petrolera de Ecuador y para eso el Viceministerio de Hidrocarburos tiene un plan de inversión privada en 5 proyectos. En el bloque 16 y 17 en Orellana, invertirán 300 millones de dólares para pasar de 10.400 a 20.000 barriles de petróleo por día. En ronda de optimización y exploración en Orellana y Sucumbíos, se invertirán 8.000 millones para pasar de 20.000 a 62.000 barriles de petróleo por día. En Ronda Suroriente, ubicada entre Pastaza y Morona, Santiago, la inversión será de 20.000 millones de dólares para recién empezar a extraer 30.000 barriles de petróleo por día. La Ronda Offshore, en las costas de Esmeraldas, Manabí y en el Golfo de Guayaquil, tendrá una inversión de 12.000 millones de dólares para empezar a producir 330.000 barriles de petróleo por día. Y en el Campo Amistad, en el Golfo de Guayaquil, se planea una inversión de 1.200 millones de dólares para incrementar la producción de gas, pasar de 3.500 a 14.802 barriles equivalentes de petróleo. Los contratos serán por 24 años, con un valor total de 41.500 millones de dólares. Y están en proceso de licitación. Ese plan no indica cuántos serán los ingresos que obtendrá el Estado para recuperarse del déficit anual de 2 millones de barriles de petróleos, según cifras del Banco Central del Ecuador. 17 listas para asambleístas nacionales también fueron definidas en las primarias de las organizaciones políticas. Patricio Díaz informa que parte de quienes las encabezan son ex legisladores y experimentados políticos. 255 candidatos buscarán las 15 curules de asambleístas nacionales en las elecciones de 2025. Al no llegar aún a alianzas o acuerdos, las 17 organizaciones políticas nacionales decidieron en primarias presentar cada una, de manera independiente, candidatos a asambleístas nacionales. Será la papeleta más grande que tendrán los electores en los próximos comicios, por la cantidad de postulantes, 255 fotografías. Pero las tiendas políticas saben que quienes atraerán la votación son las figuras que encabecen las listas. Así, Centro Democrático presentará a Jimmy Jairala como su primer candidato a asambleísta nacional. Unidad Popular al presidente de la UNE, Andrés Quispe. Sociedad Patriótica puso como cabeza de lista al expresidente Lucio Gutiérrez.
Pueblo, Igualdad y Democracia, su fundador y actual asambleísta Arturo Moreno. La Revolución Ciudadana a Javier Lasso. El Partido Social Cristiano al presidente de la organización Alfredo Serrano. ADN postulará a la madre del presidente Anabel Asín. Avanza va con Javier Orti, presidente del partido, como primer candidato de la lista. Izquierda Democrática se decidió por uno de sus antiguos dirigentes, Jorge Sánchez. Amigo va con Yacu Pérez. El Partido Socialista propone a Elsa Guerra. Pachacutic al presidente de la Casa de la Cultura de Tungurahua, Fernando Cerón. Democracia Sí va con Gustavo Larrea. Creo tiene como primero en la lista al ex legislador Juan Fernando Flores. Suma apuesta también por su presidente, Guillermo Celi. Construye apunta por la reelección de Ana Galarza como asambleísta. Y Reto anunció a Andrés Benítez como cabeza de lista. La elección de asambleístas nacionales es en plancha. Se vota por toda la lista. Aplicando una fórmula de cálculo para incluir a las minorías, se asignarán los 15 escaños nacionales. Viruela, a cuidarse más. La nueva variante del virus Mpox provoca cerca de 1.500 nuevos casos y 24 muertes en apenas una semana en República Democrática del Congo, el país más afectado por esta enfermedad. Las naciones africanas empezarán un ambicioso plan de vacunación, mientras que en Sudamérica un barco de carga es puesto en aislamiento en Argentina ante la sospecha de que uno de sus tripulantes esté infectado. Más detalles con Pedro Jiménez. De los casi 19.000 contagios con la nueva variante de Mpox en una docena de naciones africanas, 17.800 están en República Democrática del Congo. Pero además, en ese país, contabilizan 1.405 nuevos casos en apenas una semana. Es la cepa de más rápida expansión y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África se alistan para activar un plan de inmunización la próxima semana, con un primer lote de 3 millones de vacunas donadas por Japón, Bélgica y los Estados Unidos, a lo que se suma una campaña informativa, despliegue de equipos médicos y tratamiento de enfermos, con una inversión adicional de $49 millones. En un plan de mediano plazo esperan adquirir 10 millones de dosis hasta finales de 2025 para su distribución en países africanos, donde han muerto ya 540 personas, y tratar de contener el virus en esos territorios. Por eso la Organización Internacional para las Migraciones ha pedido también fondos por $18 millones para poder atender a un alto número de migrantes vulnerables que son desplazados de sus países por la violencia y que se exponen al contagio durante sus trayectos. En Europa, Suecia ha reportado un primer contagio. Hay un enfermo sospechoso en la comunidad autónoma de Cantabria, en España, con un nivel de transmisibilidad similar al de la alerta actual, pero de menor gravedad. Mientras que en Sudamérica es en Argentina donde las autoridades han decidido aislar a un barco granelero con bandera de Liberia que antes estuvo en Brasil. La tripulación ha reportado que uno de sus ocupantes presenta síntomas similares a los de la antes llamada viruela del mono. El paciente está en observación. Ese país ha dispuesto además controles fronterizos, así como Venezuela, que anunció el fortalecimiento de medidas sanitarias en puertos y aeropuertos y en pasos terrestres con Colombia, que por su parte ha lanzado una estrategia de comunicación para prevenir la enfermedad. La OMS declaró a este brote de Mpox como una emergencia de salud pública de preocupación internacional, pero así también ha manifestado que el alcance de la nueva variante no es equivalente a la gravedad por la pandemia de COVID-19. Y el Ministerio de Salud Pública ya emitió un informe epidemiológico sobre la viruela símica con corte al 21 de agosto, es decir, hoy. De la variante anterior, Monkeypox Clado 2, hay 6 casos confirmados y 2 sospechosos. Además, asegura que hasta el momento no se reporta la circulación de la nueva variante Mpox Clado IB. 0 casos hasta el momento en Ecuador. Mientras tanto, especialistas señalan que evitar el contagio de la viruela del mono es posible y que no se debe generar pánico en el país. En entrevista para Contacto Directo, el epidemiólogo Carlos Farad explicó que incluso si llega la nueva cepa, no reúne las condiciones para llevar al Ecuador a un confinamiento, como le informa Luis Alfredo Zúñiga.
Para el médico epidemiólogo y docente universitario Carlos Farhat, la viruela del mono no debe causar pánico en Ecuador. Señala que la enfermedad es antigua e incluso si la nueva variante llegara al país, no reúne condiciones que lleven a confinamientos y detener el contagio es posible, con precauciones. El contagio ocurre mediante el contacto estrecho y prolongado con la piel de personas infectadas. Abrazos, caricias, a través del beso, con una buena higiene, medidas higiénico-sanitarias, la utilización del alcohol y el distanciamiento de pacientes sospechosos, se puede evitar fácilmente esta enfermedad. No tener relaciones sexuales promiscuas, no tener relaciones sexuales no seguras. Farhat señala que si un familiar presenta síntomas o se confirma un contagio, hay formas para atenderlo. Pero tener cuidado sobre todo con la ropa, con las sábanas, con las colchas, como decía al principio, con los utensilios que él come. Pero luego el familiar que va a entrar en contacto tendrá que ir protegido con mascarilla, tendrá que retirar sábana, tendrá que lavarle inmediatamente agua, jabón, detergente. Si una persona identifica lesiones en su piel, debe acudir a un centro de salud para confirmar si se trata de viruela del mono o alguna otra enfermedad, como varicela. Pero son lesiones llamativas, grandes, duras, que empiezan por la cara, se dispersan por el resto del cuerpo, palma de las manos, planta de los pies. No necesariamente tienen que ser muy abundantes, pueden ser pocas, pero si tienen esa distribución y sobre todo tienen la característica de ser grandes, duras o infectadas, hay que pensar que podría ser una viruela así. La viruela del mono tiene dos variantes, la Monkeypox clado 2 y la nueva Mpox clado 1b. La primera llegó a Ecuador en 2022 y este año hay 5 casos confirmados de esta cepa, que es menos contagiosa, mientras la segunda no ha llegado aún al país, según el Ministerio de Salud, pero su contagio es mayor. De ahí la importancia de las medidas de prevención. El expresidente Barack Obama y su esposa Michelle fueron las estrellas en el segundo día de la convención del Partido Demócrata. Dieron su respaldo a Kamala Harris y reconocieron que enfrentará una lucha muy reñida por unificar al país y derrotar a Donald Trump. La convención demócrata recibió en su segunda noche a 2 de los mayores representantes del partido, que son también quienes generan más popularidad y entusiasmo, Barack y Michelle Obama. Su objetivo fue reforzar la candidatura de Kamala Harris y que más votantes se decidan por ella y mantenerla arriba en las encuestas. El expresidente reconoció que el camino es difícil. The torch has been passed. Now it is up to all of us to fight for the America we believe in. Los Obama calificaron a Donald Trump, oponente de Harris, como un hombre peligroso. Michelle Obama recordó los comentarios racistas que tuvo Trump hacia su esposo cuando fue presidente. Donald Trump did everything in his power to try to make people fear us. See, his limited, narrow view of the world made him feel threatened by the existence of 2 hard-working, highly educated, successful people who happen to be black. Alertó sobre las políticas de Trump, que dijo van contra las libertades y los derechos de los ciudadanos. Because cutting our health care, taking away our freedom to control our bodies, the freedom to become a mother through IVF like I did. Los demócratas impulsan la campaña presidencial de Kamala Harris en varios frentes y captan la atención en más de un sitio a la vez. Mientras la convención se desarrollaba en Chicago, Kamala Harris estaba junto a su compañero de fórmula Tim Walz en la ciudad de Milwaukee, en Wisconsin, un estado clave para sumar más votos que le aseguren el camino hacia la Casa Blanca. Decenas de manifestantes se congregaron afuera de un edificio donde funciona el consulado de Israel en Chicago para protestar contra la guerra en Gaza, a la par de la segunda jornada de la Convención Nacional Demócrata. Algunos llevaban banderas palestinas, mientras que otros vestían de negro y tenían el rostro cubierto. Apenas a unos 3 kilómetros de la convención se desataron enfrentamientos con la policía y quemaron banderas de Estados Unidos. Hubo 6 detenidos. La sequía en Azuay afecta a 43 comunidades de Cuenca que se quedan sin agua durante 8 horas al día y en un sector, El Calvario, se abastecen con tanqueros porque ya se quedaron sin el servicio completamente. Diego Cuenca describe las consecuencias del estiaje. El río Tomebamba está tan seco que ya se puede caminar entre sus piedras. Son los efectos de la sequía, pues en Azuay
No llueve desde hace 40 días. El caudal es solo de 830 litros por segundo y eso no alcanza para distribuir agua potable con normalidad a toda Cuenca. Según el presidente del proyecto comunitario Nero, empezaron a racionar el servicio de agua en 43 comunidades de las parroquias Baños, Turi y El Valle. Ahí viven 32,000 habitantes que desde la semana pasada se quedan sin agua durante 8 horas al día. Nos vimos obligados a ir regulando poco a poco. Hemos tomado las decisiones ya de dar por horas. La comunidad del Calvario es la más afectada, pues el servicio está totalmente interrumpido. Las 600 familias se abastecen con tanqueros que recorren el sitio. Los sectores afectados están en la parte alta de Cuenca, donde el agua no llega a los hogares porque no hay suficiente presión. También consecuencia del estiaje, la sequía en el Tomebamba también afecta el abastecimiento de la planta de agua potable El Cebollar, de donde se distribuye el líquido a 250,000 usuarios. Las autoridades de la empresa pública municipal Etapa sostienen que si no llueve pronto, solo tendrán agua para los próximos 10 días y les tocará tomar medidas drásticas. Cortar el servicio en la noche o reducir presiones, en fin, hay varias acciones que se pueden tomar. Esperamos realmente no tener que llegar a eso. Tratemos de tomar duchas cortas, utilicemos el agua de manera racional, porque con eso reducimos la presión y puedo garantizar más días de abastecimiento si reducimos el consumo. El río Tarqui, Yanuncay y Machángara también están con bajos niveles, en especial el último, que ahora tiene más piedras que agua. Mediante decreto ejecutivo, el presidente Daniel Noboa declaró la erradicación de la violencia sexual en el ámbito educativo como política prioritaria del Estado. Este plan se da en cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de Guzmán Albarracín y otras versus Ecuador. Adriana Bermeo con el informe. El gobierno declaró como prioritaria la política pública para la erradicación de la violencia sexual en el ámbito educativo. Desde este año hasta el 2030 se pondrá en marcha un plan que contempla 3 ejes: prevención, atención y acceso a la justicia y reparación integral. En general, con esta política pública, el Estado busca detectar casos de violencia sexual y garantizar una atención integral especializada y oportuna a niños y adolescentes víctimas o sobrevivientes, además de capacitar al personal de las unidades educativas. Se determina que las instituciones deben trabajar en conjunto para brindar atención médica, psicológica y legal para la reparación y restitución de los derechos vulnerados. 9 entidades gubernamentales, 4 ministerios, 2 secretarías, el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía y la Corte Nacional de Justicia se encargarán de elaborar el plan operativo hasta el 20 de noviembre. Así lo dispone el decreto ejecutivo 368 emitido este martes por el presidente Daniel Noboa. La política pública para la erradicación de violencia sexual en las aulas se da en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de Paola Guzmán Albarracín, estudiante que se suicidó debido a los abusos sexuales cometidos por el vicerrector del colegio al que asistía. Polémica por un contrato del Ministerio de Defensa a una empresa declarada incumplida por la Policía Nacional. El proceso de adjudicación para la compra de cascos y chalecos para las Fuerzas Armadas es cuestionado por el mando militar. Paul Romero con el informe. Un contrato para la adquisición de cascos y chalecos de protección para las Fuerzas Armadas está en la mira. El Ministerio de Defensa tramita la adjudicación de un contrato a la empresa estadounidense High End Defense Solution, declarada contratista incumplida por la Policía Nacional en diciembre de 2023. El pasado 26 de julio, el comandante de la Marina, Miguel Córdoba, mediante un oficio, alertó sobre los riesgos de contratación con esa empresa. En el documento pidió tomar precauciones porque genera gran preocupación y afectación a la seguridad de los miembros de las Fuerzas Armadas, debido a que no se dispondrá en el plazo estimado el equipo para la protección del personal militar que se encuentra empleado en las operaciones militares generadas por el conflicto armado no internacional. Televistazo solicitó al Ministerio de Defensa información del contrato y respondió que es reservado. La empresa estadounidense fue declarada incumplida por el excomandante de la policía César Zapata el pasado 8 de diciembre por no haber entregado en el tiempo establecido 5.508.000 municiones.
Zapata declaró la terminación unilateral del contrato administrativo del procedimiento especial Emergencia para la adquisición de munición calibre 5.56 por 45 para la dotación y capacitación de la Policía Nacional del Ecuador, por cuanto el incumplimiento respecto al plazo contractual ha generado multas que superan el 5% del monto total del contrato. El excomandante declaró contratistas incumplidos a los representantes legales de la empresa y remitió la resolución al Servicio de Contratación Pública para su inhabilitación. Televistazo contactó al representante legal de la empresa en Ecuador, Franklin Esparza, vía correo electrónico para conocer su versión. Respondió que el contrato tiene sigilo y reserva y que desde el 24 de julio dejó de ser el apoderado en Ecuador. Un nuevo virus preocupa a la Organización Panamericana de la Salud por su rápida expansión. La fiebre de Oropouche, una enfermedad causada por la picadura de mosquitos y moscas de arena. El virus ha sido detectado en América del Sur Central y el Caribe. Ileana Suárez amplía. Autoridades sanitarias emitieron la alerta por una extraña enfermedad que se propaga con rapidez. Se trata de la fiebre Oropouche. Lleva este nombre por los primeros casos documentados en 1955 en la localidad de Vega Oropouche, en Trinidad y Tobago. Los síntomas duran entre 5 a 7 días y son similares a los del dengue. Fiebre, dolor muscular, rigidez en las articulaciones, dolor de cabeza, vómitos, náuseas y escalofríos. Hasta ahora no hay un tratamiento específico y tampoco existen vacunas. Según la Organización Panamericana de la Salud, desde inicios de este año se han registrado 7.700 casos en 5 países: Brasil, Bolivia, Perú, Cuba y Colombia. Pero el epicentro está en Brasil, con 7.236 infectados, de los cuales 2 eran mujeres que fallecieron a fines de julio. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, esta enfermedad se contagia con mayor facilidad en América del Sur por la presencia de insectos. Sin embargo, en Estados Unidos se han reportado 11 casos relacionados con viajes. Se recomienda a las personas que viven en zonas donde hay presencia de mosquitos y moscas de arena usar un repelente, camisas de manga larga y pantalones, permanecer en lugares con aire acondicionado. Además, usar toldos y mallas metálicas en ventanas y puertas. La policía desarticuló una organización criminal dedicada a introducir cocaína en España. El cargamento ilícito estaba oculto entre cajas de piñas. Esta fue una operación en conjunto con Portugal en la que fueron detenidas 3 personas. La droga era introducida en contenedores comerciales provenientes de Sudamérica, en puertos portugueses y posteriormente se distribuía por carretera hasta distintos puntos de España. Decenas de judíos ultraortodoxos protestaron en Jerusalén contra el reclutamiento militar. Los religiosos se niegan a sumarse al ejército luego de que una sentencia judicial de junio los obligara a hacerlo. Dicen que prefieren morir. Con bloqueo de vías, los judíos ultraortodoxos protestaron en las calles de Jerusalén. Rechazan ser obligados a formar parte del ejército de Israel. Se abrazaron en el suelo para evitar la detención mientras la policía los golpeaba. Dicen que ser soldados sionistas va en contra de sus creencias. Todos preferimos morir antes que ir al ejército. Preferimos ir a la cárcel y no ser un soldado, dice este hombre. Los ultraortodoxos eran de los pocos israelíes que podían evitar el servicio militar por razones religiosas, debido a un acuerdo entre el gobierno y su iglesia. Pero una sentencia judicial cambió eso en junio y desde entonces más de 3.000 de ellos han sido convocados. El gobierno de Benjamín Netanyahu dice que se necesita toda la ayuda posible en la guerra contra Hamás en la Franja de Gaza. En China aparecieron 7 soles en el cielo de la ciudad de Chengdu. Las imágenes se hicieron virales en redes sociales y muestran varios soles con diferentes intensidades de colores. Se trata de una ilusión visual causada por la refracción, cuando la luz atraviesa partículas de hielo hexagonales que están dentro de las nubes. Es un fenómeno inusual.
China prueba camiones autónomos en una autopista. La flota de transporte de carga es guiada por un sistema de navegación que le permite circular por una importante ruta que une a la capital Beijing con el puerto de Tianjin. Según su desarrollador, los camiones pueden girar con suavidad en las curvas, mantener una velocidad constante y maniobrar cuando un carro quiera adelantar. Se espera que su entrada en funcionamiento permita reducir costos y mejore la eficiencia del transporte chino. Otros casos de dirigentes sindicales del IES contratados por hospitales de la institución aparecen en una investigación hecha por asambleístas de Azuay. Meses atrás se conoció que hijos de Rosa Argudo, secretaria general del sindicato, trabajan en el Hospital de la Seguridad Social en Cuenca. Los asambleístas de la Azuay que denunciaron irregularidades en el manejo del sindicato del IES fiscalizarán los concursos y contratos que dieron paso a la incorporación de decenas de familiares de los dirigentes sindicales en hospitales del país. En un informe que se presentó a la Fiscalía aparece el nombre de Aníbal Suárez, técnico electricista del IES y secretario de actas del Sindicato Único de Trabajadores, SINDU-IES. Tiene a 14 familiares en el Hospital Manuel Ignacio Morales de Loja y en el Hospital José Carrasco Arteaga de Cuenca. Tiene a sus 3 hijos, tiene a su sobrina, a su nuera, la hermana de la nuera, 2 hermanos de la nuera, al hijo de uno de sus compadres, a la hija de uno de sus compadres, al padre de la nieta. El informe también nombra a Osvaldo Calahorrano, chofer de la entidad y parte de la directiva del sindicato, que tiene al menos 10 familiares en varias dependencias de la institución en Quito y otros hospitales del país. Los legisladores comprobaron que 3 hijos y otros familiares de Rosa Argudo, secretaria general del sindicato, trabajan en el Hospital José Carrasco Arteaga de Cuenca. Y lo que hizo la hija de la señora Argudo al estar al frente de la Dirección de Salud del IES fue cobrarles a cada una de estas humildes recicladoras $32 semanales a cada una de ellas. Ese dinero nunca entró a las arcas de la Casa de Salud, según una denuncia de la fundación a la que pertenecían las gestoras ambientales. El informe indica que los 3 sindicalistas entraron a trabajar en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en 1989. El Servicio de Rentas Internas no pudo localizar la ubicación del 39% de los contribuyentes que declararon dedicarse a la actividad minera y suspendió sus registros. Francisco Garcés resume el resultado de la revisión hecha por esa institución. El Servicio de Rentas Internas movilizó a sus fedatarios por 17 provincias para verificar la existencia de los contribuyentes que declararon dedicarse a actividades mineras. El resultado de la revisión es que el 39% de ellos, es decir, 73 entre empresas y personas naturales, no fueron encontradas en las direcciones declaradas. La revisión se hizo en Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Chimborazo, El Oro, Guayas, Imbabura, Loja, Los Ríos, Morona, Napo, Pastaza, Pichincha, Sucumbíos, Tungurahua y Zamora. De ellas, El Oro y Azuay son las provincias en donde más problemas encontraron los funcionarios de rentas. Algunas direcciones registradas no existen, otras llevan a terrenos baldíos o a propiedades que nada tienen que ver con las empresas que las registran. Varios de los contribuyentes constan en los registros del SRI como exportadoras de oro. El SRI suspendió del catastro a los contribuyentes no localizados e informó de la novedad a la Agencia de Regulación y Control Minero, aunque abrió la posibilidad de que las investigaciones correspondientes en el caso de los contribuyentes no ubicados. Según los registros de rentas internas, en lo que va del 2024, la actividad minera ha aportado con $698 millones en impuestos. El juicio del caso Vocales por tráfico de influencias se difirió. Uno de los procesados cambió de abogado a último momento y la ex vocal Maribel Barreno no acudió a la corte. La Fiscalía y la Procuraduría cuestionaron su actuación. Jacqueline Rodas tiene más detalles. Hoy debía empezar el juicio por tráfico de influencias en contra de los ex vocales del Consejo de la Judicatura, Juan José Morillo y Maribel Barreno, y el expresidente de la Corte de Pichincha, Vladimir Jaya, pero nuevos incidentes lo impidieron. He tomado la decisión de renunciar a la defensa en la presente causa. Jaya cambió de abogado a último momento y su nuevo defensor argumentó que no ha tenido tiempo suficiente para revisar el expediente. El representante de la Procuraduría rechazó el pedido de diferimiento. Se ha venido presentando una serie de escritos y dilación. Dio esa evidencia una vez más
Otro problema fue que la ex vocal Barreno no acudió a la audiencia de forma presencial. Se conectó por Zoom. La fiscal Diana Salazar le dijo al tribunal que durante el juicio es obligatoria su comparecencia. Ustedes aceptadamente deciden y ordenan. Es su obligación comparecer presencialmente, entre comillas, a la audiencia. El tribunal se retiró a deliberar y a su regreso decidió diferir la audiencia para el lunes 26 de agosto. Ordenó que Maribel Barreno acuda a la corte. Una obra teatral sobre la protección de la naturaleza se presentará en Guayaquil este fin de semana, mientras que en Quito habrá un stand-up comedy. Vanessa Robles se resume esas y otras actividades culturales. ¡La mariposa! Un cuento de aves. Es la obra de títeres con un mensaje ambientalista que se presentará en el Teatro Centro de Arte en Guayaquil. Bombao es un rey arrogante de un país de Medio Oriente, cuya mascota es un papagayo ecuatoriano que anhela regresar a su hogar. El grupo escénico Humanitos desarrolló el montaje. La función de 1 hora será el domingo 25 de agosto a las 11 de la mañana. Guaguitas es la propuesta teatral del grupo Círculo de Artes Escénicas que se estrena este fin de semana en San Borondón. Está dedicada para menores de 0 a 5 años. Los personajes interactúan con música afroecuatoriana, los sonidos de la naturaleza y onomatopeyas para captar la atención de los pequeños. Las funciones serán el 24 y 25 de agosto a las 11 de la mañana y 4 de la tarde. Nunca le había contado a nadie. Entonces ustedes están súper generosos. Ahí sí se pasó. Es el stand-up comedy que Ave Jaramillo presentará en la Casa Toledo de Quito. La propuesta se centra en cómo se ve la vida después de los 40 años, donde las pequeñeces sin sentido que te quitaban el sueño antes ya no están. Las funciones serán del 22 al 24 de agosto a las 8 de la noche. La Policía Nacional frenó la construcción de una casa de seguridad de los lobos en la playa de Allangue, provincia de Santa Elena. 4 cabecillas de la organización narcodelictiva fueron detenidos durante la operación. La construcción de una casa de seguridad para los lobos en Allangue, provincia de Santa Elena, fue interrumpida este miércoles. ¡Somos la Policía Nacional! ¡Cuidado con lo que hace! Agentes de inteligencia junto a equipos tácticos e investigativos de la policía detuvieron a 4 miembros de la organización a cargo de la edificación. Entre ellos, alias Natanael, brazo armado de Gordo Luis, segundo al mando de los lobos, y su sobrino. Fueron capturados mientras descansaban en otras cabañas ubicadas en la playa. La construcción ya tenía cerramiento y portón, una casa principal y varios cuartos, y se había cavado el terreno para construir una piscina. Según la policía, el lugar iba a ser utilizado para 3 fines: contaminar lanchas para el envío de droga, escondite de prófugos y el envío de armas, municiones y explosivos a Machala para atacar a los Lobos Box, que es el grupo disidente de los lobos apoderado de la minería ilegal en ese cantón, Ponce Enríquez y Tenguel. Según inteligencia policial, Gordo Luis ordenó la construcción en ese punto por considerarlo estratégico. Por segunda vez, el área de emergencias del hospital del IES Manta es escenario de un sicariato. Sucede 3 semanas luego del ataque a un paciente. Hoy, la víctima mortal es un funcionario de la institución que trabajaba entregando turnos de atención médica. Hay 2 detenidos por este caso. Eran casi las 7 de la mañana de este miércoles cuando se escucharon disparos dentro del hospital del IES de Manta. 2 sicarios ingresaron por el área de emergencia sin ser notados y se dirigieron hasta uno de los pasillos, donde abrieron fuego contra Darwin Andrade, de 43 años. Él laboraba en el área de admisión de pacientes. Tras el ataque, los criminales salieron corriendo del hospital y huyeron en un automóvil de color negro en el que otros 2 hombres los esperaban. Un grupo de militares acordonó la casa de salud. Durante 2 horas, usuarios se aglomeraron en la entrada principal de hospitalización y consulta externa, pues los servicios se suspendieron hasta las 9 de la mañana, mientras la policía recopilaba evidencias. 3 guardias fueron acribillados por varios hombres en el kilómetro 38 de la vía El Triunfo, Durán Tambo, en Guayas.
Los delincuentes cerraron el paso al vehículo de la empresa de seguridad en la carretera y le dispararon más de 20 veces. La policía informó que las víctimas custodiaban a 3 camiones de bebidas alcohólicas, los mismos que fueron recuperados en distintos sectores luego de varios operativos. Hasta este miércoles 21 de agosto en El Triunfo se reportan 21 asesinatos. Y hoy el alcalde de Durán, Luis Chonillo, pidió la renuncia de los subgerentes, gerentes y directivos del Cuerpo de Bomberos, de la Autoridad de Tránsito de Durán y el registro de la propiedad. Sucede tras el operativo del miércoles pasado que dejó 23 detenidos, entre ellos varios funcionarios municipales que, según la policía, tendrían nexos con la banda Los Chone Killers. Chonillo también informó que por cuestiones de seguridad se vio obligado a salir del país el 14 de agosto. Solicitó 15 días de vacaciones y encargó sus funciones a la vicealcaldesa, esperando que las amenazas y riesgos de seguridad disminuyan. Quito, gestión bajo la lupa. El mal estado de las vías de Quito es señalado por quienes buscan la revocatoria del alcalde Pavel Muñoz. Carla Delgado señala que más del 50% de las calles está en condiciones deficientes. El mal estado de las vías hace parte del conjunto de inacciones que endosan los detractores al alcalde de Quito. El 58% tienen deficiencias y de ese porcentaje, el 31% está en condiciones regulares y el 27% malas. La ciudad tiene 6.200 kilómetros de vías y la administración de Muñoz se ha propuesto intervenir 173 kilómetros por año. Una meta pobre, dice el concejal Andrés Campaña. Y ahí nos encontramos, por ejemplo, con que Quito necesita una planta de asfalto. Y esa planta de asfalto en este momento se encuentra en la etapa preparatoria. Es decir, todavía faltarán varios meses para lograr llevar a cabo el proceso de contratación y contar con una planta de asfalto que nos permita superar esta meta tan baja. El plan de repavimentación prevé un presupuesto de 150 millones por año. Y hasta finales de julio la secretaría encargada solo había ejecutado el 35%. El alcalde defiende su gestión. No discute si el volumen de obras en las carreteras es suficiente. Se limita a asegurar que supera lo hecho por administraciones pasadas. Nosotros recibimos una ciudad con pésimo estado vial. Se venía haciendo en Quito una intervención de 90 kilómetros por año. Nosotros ahora estamos pasando una intervención de 173 kilómetros por año. Prácticamente estamos doblando esa intervención. En la empresa metropolitana de movilidad y obras públicas reconocen que sí hubo un aletargamiento para ejecutar el presupuesto, porque no había un levantamiento del estado real de las vías de la capital. Esto fue observado por la Contraloría, que determinó que por ese factor muchos proyectos no avanzaban. Es ahí donde, según la EPMOP, están trabajando. El levantamiento de la información se lo realizaba a través de Google Earth. Entonces, no había un levantamiento exacto de cantidades exactas de lo que íbamos a tener. O en terreno, en territorio. En territorio. El segundo, levantamiento de tráfico. Se hacían levantamientos de 2 días y con eso se proyectaba para 5 o 10 años. Nosotros hemos adquirido contadores de tráfico, también la Secretaría nos facilitó contadores de tráfico en donde colocamos y medimos el tráfico 24 horas. Y eso nos ayuda a tener una mejor certeza y una mejor proyección de tráfico. Y responde ante las críticas de que los trabajos son lentos. Dice que se buscan las estrategias para avanzar con más celeridad en las obras. Nosotros el próximo año tendremos ya todo el sistema de gestión, que significa, tengo mapeada toda la ciudad, sé la condición en la que está y sé qué tipo de pavimento voy a tener que hacer o qué tipo de intervención, si es rehabilitación, si es mantenimiento, y en eso cuánto me va a costar. Lo que no precisó es qué vía se priorizará para la repavimentación este año.
Mañana, en la tercera entrega, les contaremos qué pasa con la interconexión del transporte urbano con el Metro de Quito y también la reorganización de las rutas para poder llegar a zonas sin ese servicio de transporte. Ahora, la capital no está lejos del control territorial que ejecutan los grupos de delincuencia organizada que generan violencia en el país. Se han identificado al menos 15 bandas que permanecen en las zonas más pobladas de Quito, pero ¿por qué razón ganaron espacio? Paul Romero con la respuesta. El asesinato el fin de semana de 3 personas en Solanda, uno de los barrios más poblados y peligrosos de Quito, ubicó a la capital en el mapa de la violencia criminal. Las operaciones del bloque de seguridad centralizadas en 7 provincias para combatir a los grupos de delincuencia organizada desplazó a sus integrantes a otras jurisdicciones del país, entre ellas Quito. Así lo dijo el experto en seguridad Fernando Carrión en una entrevista en Contacto Directo. Según Carrión, los lobos mantienen un control predominante de Quito. La violencia se genera cuando otras agrupaciones pretenden ingresar a espacios controlados por las bandas. Y ese control de los territorios no solo se expresa en estos hechos de violencia como son los homicidios, asesinatos, etcétera, sino que hoy día tenemos las vacunas. La vacuna tiene una doble condición. Por un lado, los ingresos económicos que pueden recibir estas estructuras criminales y por otro lado, justamente, el control de esos territorios, porque a la larga la vacuna no es otra cosa que una venta de seguridad. Es decir, si tú me das tanto, ya no vas a tener problemas. ¿Quién genera esos problemas? Yo mismo. Entonces, es una forma de control de los territorios y eso me parece que ya está consolidada en la ciudad de Quito. No existe una solución a corto plazo y menos si el gobierno y el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, no articulan acciones conjuntas para enfrentar la inseguridad. El alcalde de la ciudad, Pavel Muñoz, nos ofreció en campaña electoral poner como tema número 1 la seguridad. Desgraciadamente entró al ejercicio de gobierno y dijo que ya no era una competencia municipal. Eso no puede ser. Entonces, uno, tiene que estar el municipio de Quito y en segundo lugar tiene que estar el gobierno y tiene que haber una concertación para poder enfrentar. Estudios académicos identificaron entre 12 y 15 grupos de los 23 catalogados por el gobierno como terroristas que operan en la capital. De ese grupo, 3 mantienen el control de las zonas más pobladas y conflictivas. Esta información también la tiene el bloque de seguridad, integrado por policía y fuerzas armadas. En el norte, en los sectores como Pizulí, La Bota, Carapungo, están bajo control de los tiguerones. En el centro, San Roque, La Colmena, Libertad, Los Choneros. En el sur, Solanda, La Ecuatoriana, Quitumbe, Los Lobos. Según información de la policía, durante el primer semestre de 2024, hubo 94 muertes violentas en Quito, 77 por homicidios. Un examen especial aprobado por la Contraloría determina que hubo al menos 6 falencias en el proceso de contratación y desarrollo del voto telemático en el exterior que se llevó a cabo en agosto del año pasado. El Consejo Nacional Electoral prepara un informe como respuesta. La Contraloría determinó falencias en la contratación del voto telemático en el exterior, cuando se realizó la primera vuelta de los comicios presidenciales y legislativos anticipados. El examen especial de 104 páginas detalla las observaciones. La contratación inició sin un análisis de la capacidad operativa disponible, ni de los servicios de almacenamiento en la nube que el Consejo Nacional Electoral iba a requerir para el voto telemático. El informe de necesidad no se respaldó en análisis técnicos considerando el número de electores en cada circunscripción del exterior, para garantizar la disponibilidad del sistema y la integridad de la información. No se exigieron conocimientos especializados para la implementación de plataformas tecnológicas para la votación telemática. En cuanto al proceso de selección para determinar el presupuesto referencial, no se realizaron análisis de precios, se utilizaron cotizaciones de 3 empresas, entre ellas la que ganó el contrato por $756,000, Anteproyectos SC, que hasta el 7 de junio del año pasado registraba como actividad económica contabilidad y auditoría. 2 días después, este proveedor agregó a su RUC el servicio de gestión y manejo de sistemas informáticos en otros tipos de consultoría técnica. La Contraloría señala intermitencias del sistema y actas de escrutinio con inconsistencias. Los problemas ocurrieron debido a que no se realizaron pruebas técnicas y simulacros. Tampoco se identificaron los riesgos y vulnerabilidades de la plataforma tecnológica para elaborar un plan de contingencia. El Departamento Jurídico del Consejo Nacional Electoral trabaja en un informe para responder al examen especial de la Contraloría.
Y parte de la oferta de binomios para las elecciones presidenciales del próximo año evidencia que el correísmo ha puesto en marcha una estrategia con la que busca sumar votos en una eventual segunda vuelta. Así lo consideran algunos militantes de Izquierda Democrática que no respaldan la precandidatura de Carlos Rabascal. Con esta estrategia, la Revolución Ciudadana también aspira a lograr un bloque mayoritario en la Asamblea Nacional. Luisa María Heredia con el análisis. De los 17 precandidatos a la presidencia de la República, 4 han sido militantes, funcionarios o al menos simpatizantes confesos del correísmo. No se trata solo de Luisa González, que es la candidata oficial del movimiento Revolución Ciudadana, presidenta de la organización política y antes asambleísta y secretaria del despacho de Rafael Correa, cuando ocupó la presidencia. José Serrano, exministro del Interior del gobierno de Correa, ex legislador de la bancada correísta y expresidente de la Asamblea, es el aspirante a Carondelet por el movimiento Centro Democrático. Carlos Rabascal, quien si bien no se afilió a la agrupación ni fue funcionario, se desempeñó como entrevistador de los medios públicos bajo la administración del correísmo. Es amigo de Rafael Correa y es el precandidato del partido Izquierda Democrática. Y Eduardo Sánchez, hijo del empresario Bolívar Sánchez, uno de los 20 sentenciados por el delito en que también fue condenado Correa. Es el precandidato del movimiento Renovación Total del correísmo. Sánchez se reunió incluso poco tiempo antes de oficializar su precandidatura con Luisa González, ya que ambos supuestamente impulsaban la unidad política de izquierda. A México para reunirse con Correa, previo a anunciar a Serrano como precandidato. Que no respaldan la precandidatura de Rabascal, explicaron a Televisa electoral del correísmo. Consiste en diversificar las candidaturas. Implica poner actores propios en diferentes frentes, es decir, a rostros de la Revolución Ciudadana en otras organizaciones políticas. Que si bien eso dispersará el voto en la primera vuelta, en la segunda le ayudará a superar el techo alcanzado en los últimos 2 comicios presidenciales. En el 2021, Andrés Arauz obtuvo el 47,6% de los votos frente a Guillermo Lasso. Y en el 2023, Luisa González logró el 47,7% ante Daniel Noboa. Además, la estrategia le permitiría contar con un bloque mayoritario en la Asamblea Nacional, conformado por los legisladores de la Revolución Ciudadana que resulten ganadores y los de los partidos y movimientos aliados al correísmo. Pacientes del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que usan oxígeno domiciliario protestaron este miércoles en Quito. Temen perder el servicio porque las empresas proveedoras argumentan falta de pago por parte del Seguro Social. Carla Delgado cuenta que ya hay acuerdos de pagos. Hasta el edificio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social llegaron pacientes crónicos que tienen el servicio de oxígeno domiciliario. Son personas que están obligadas a usarlo las 24 horas del día. Fueron a pedir respuestas, porque el servicio está en riesgo. Ellos dicen que el IES no ha pagado desde hace un año a las 3 empresas proveedoras de oxígeno que prestan el servicio en Quito y que benefician a 4.000 pacientes. Por la falta de pago, hay dificultades. Es imposible sostener la operación de las atenciones de estos pacientes sin el sustento para poder pagarle a los transportistas que llevan los tanques de oxígeno 2 veces al mes o 3 veces al mes, dependiendo del requerimiento, del nivel de requerimiento de oxígeno del paciente, a los médicos que van a visitar mensualmente. Son 10.000 pacientes a escala nacional que se benefician del oxígeno domiciliario que provee la Seguridad Social. Entre ellos hay personas que tienen fibrosis pulmonar, otros insuficiencia respiratoria y los más graves, metástasis pulmonar. Que no nos quiten el oxígeno y que nos dan porque necesitamos vivir, somos humanos. Alquilar o comprar estos tanques y los implementos es caro, entre $1.000 y $4.000 mensuales. Rubros inalcanzables para estos pacientes que incluso han dejado de trabajar por su enfermedad. Las 3 empresas que tienen convenio con la Seguridad Social en Quito dicen que la deuda es de $19 millones. El presidente del directorio del IES, Eduardo Peña, sostiene que la cifra es menor y que ya hay un acuerdo de pago. La deuda, que asciende hoy a $7 millones algo de dólares, nos hemos comprometido a pagarla durante los próximos 30 meses en partes proporcionales, es decir, una 30ª parte mensual durante los próximos 30 meses, más el flujo mensual
que estamos hablando de alrededor entre 90 y 130 dólares mensuales por paciente, que es lo que hemos acordado en esta negociación. Peña aclara que no se ha dejado de atender a los pacientes. Cuando un médico de la Seguridad Social le prescribe a usted que debe recibir este beneficio, nosotros se lo vamos a entregar, sí o sí. Y vamos a encargar a uno de nuestros 3 proveedores en Quito y 4 proveedores en Guayaquil que se encargue del tema. Y que acordó una nueva tarifa por la entrega de este servicio por 90 dólares y un valor de 40 dólares por el concentrador, incluido el mantenimiento. Montos asumidos por el IES. 40 cámaras fotográficas se exhiben en el espacio cultural Lexa en Guayaquil. Retrataron varios acontecimientos importantes de Ecuador que otros lugares del mundo. Todas forman parte de la muestra Línea de Tiempo que estará disponible esta semana al público. Vanessa Robles tiene más detalles. Son cámaras que fueron usadas en los siglos XIX y XX. Eran las preferidas por los profesionales de la época. Esta Leica de bolsillo, por ejemplo, retrató la invasión de Alemania a Bélgica en 1940 durante la Segunda Guerra Mundial, mientras que esta Rolleiflex tomó fotos a los sobrevivientes del conflicto bélico en Francia en 1950. Ahora forman parte de la muestra de arte Línea de Tiempo, que se exhibe en el espacio cultural Lexa, ubicado en Kennedy, al norte de Guayaquil. En total tenemos 60, pero estamos exponiendo 40 cámaras desde 4x5, 6x7, 6x6, y nos interesa que las personas puedan reconocer la importancia de la fotografía en la sociedad en esta era. Pero estos lentes también retrataron sucesos más recientes y en Ecuador. Esta cámara mamilla captó la devastación que dejó el terremoto en Bahía de Caracas, Manabí, en 1998. Pasando al siglo XXI, estas imágenes fueron tomadas en 2004, en la cárcel de mujeres de Guayaquil, con otra cámara mamilla, con lo mejor en lentes del momento. Es la más moderna, entre los 40 equipos en exhibición. La muestra estará disponible hasta el domingo 25 de agosto, de 10 de la mañana a mediodía y de 4 a 6 de la tarde, con reservación previa. La entrada es gratuita. El gorrión criollo es una especie común en Ecuador, pero el plumaje de algunas de estas aves está cambiando de color. Y para los expertos esto es una alerta porque está relacionado con problemas en su hábitat, principalmente en 5 provincias. Valeria Navarro con la explicación. El plumaje de los gorriones criollos está cambiando de color, de café a blanco o negro. Ecuador es el país que tiene el mayor número de casos de los identificados, 27 de los 86 que hay en el callejón interandino. La principal causa, según la investigación del Instituto Nacional de Biodiversidad y otras fundaciones, es la alteración genética de los gorriones. Esto se produce porque al destruirse su hábitat, se ven obligados a migrar y mezclarse entre parientes. Otro factor es la contaminación ambiental. El cambio de color en las plumas se da por la pérdida o aumento de melanina. Si las plumas tienen coloración blanca, se vuelven albinas y la radiación solar afecta más su piel y su visión. Al cambiar de color de plumaje, las aves tienen problemas para conseguir pareja porque sus pares los rechazan. Los casos que se han observado en el país ocurren en zonas urbanas y rurales de Azuay, Loja, Imbabura, Napo y Pichincha. Para los investigadores, el cambio de plumaje de las aves es una alerta. Alrededor de las áreas protegidas tenemos mucha ganadería, o la frontera agrícola se está expandiendo, o también ya ingresan más insumos como industriales que ya contaminan el ambiente y también el alimento que ellos consumen. Los expertos fueron prevenidos por ciudadanos que enviaron fotografías a las bases de datos de aves, pensando que se trataba de otra especie. Los casos se pueden registrar en las cuentas de las redes sociales de Pajareando Ando Ecuador y el Instituto Nacional de Biodiversidad, INABIO. Impresionantes imágenes deja el Festival de Globos Aerostáticos organizado esta semana en China. Se llevó a cabo en el área escénica del Geoparque Nacional. Este informe llega gracias a la colaboración de la Alianza Informativa Latinoamericana. El cuarto Festival de Globos Aerostáticos se inauguró en las montañas coloridas de Danxia, al noroccidente de China.
El espectáculo se realizó en el área escénica del Geoparque Nacional, que recibe al año 50.000 visitantes. 36 globos aerostáticos fueron piloteados por profesionales de China, que sobrevolaron las montañas reconocidas por sus formaciones rocosas de colores. El evento incluyó 6 espectáculos aéreos, uno de ellos con parapentistas. Los globos aerostáticos y las montañas crearon un paisaje de película. En la noche se realizó un show con música, baile y actividades artísticas con fuego. La oferta turística cada año crece en el Geoparque de Danxia. Las actividades aéreas como volar en helicóptero, globo o parapente son las más demandadas. Con estas imágenes estamos despidiendo. Gracias por su sintonía, amigos. Mañana en Contacto Directo, el constitucionalista André Benavides estará para responder qué pasa si no se cumple el dictamen de la Corte Constitucional sobre el cierre del ITT. Además, la medallista olímpica Lucía Yepes para hablar de su triunfo en París 2024 y también sobre sus próximas metas con la camiseta tricolor. La información continúa en ecuavisa.com. Gracias por habernos acompañado. Que descansen. Buenas noches.